esta mañana. Max, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, querido Giovanni. Un saludo cordial a usted, a Luis. Agradecerles la invitación del día de hoy. Hace algunos días que hemos estado. Muy bien, mucho tiempo No, Es que Giovanni. están invernando. No, hemos estado un poco con la familia aprovechando estas vacaciones. Hemos estado también analizando, haciendo un análisis respectivo de estos primeros 100 días del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y dentro de aquello, pues hemos estado y ahora dispuestos a dialogar con ustedes como siempre. Vamos ya casi para los 100 días de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿cómo evalúa estos 3 primeros meses del gobierno? Bueno, si usted me permite, Giovanni, simplemente un pequeño antecedente, y Luis, con todo respeto. Nosotros desde el 2005 participamos en un proceso de la Revolución Ciudadana, en un proceso de cambio en el país que promovía una serie de personas y en las que nos involucramos cuando tan solo existía el 2% de apoyo a ese proceso político, y ahí participaba el compañero Rafael Correa ya como líder del proceso, ¿no? En la cual se venía a cambiar un país en el cual era ingobernable, era insostenible política y económicamente. Y por supuesto luego de haber ganado las elecciones muy duras, por supuesto, inicialmente, llegamos a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, en donde nace una nueva constitución y en donde se implementa o se implanta una nueva estructura del Estado para definitivamente consolidar al Ecuador política y económicamente, dejando atrás un país neoliberal, un país en el cual los grandes capitalistas eran los beneficiados y en el cual definitivamente nosotros pensábamos y anhelábamos ese cambio profundo en el país. Lo logramos, una década ganada en donde no tenemos por qué avergonzarnos, sino al contrario, ser orgullosos, como decía el compañero Lenín Moreno en campaña electoral, ser orgullosos de haber cabalgado junto a Rafael Correa, junto a Lenín Moreno en primera instancia, luego junto a Rafael Correa y Jorge Glass, y por supuesto continuar este proceso político de cambio en el país y que estamos seguros que logró aquello. Me daba mucho gusto ver que un político de raigambre internacional como Jean-Luc Mélenchon en Francia, el día sábado, invitaba a Rafael Correa ante miles de franceses para una exposición, y por supuesto, y se notaba nuevamente que Ecuador era un modelo, y que definitivamente Ecuador había salido de ese letargo grande que nos tenían sumidos. Permítanos, Max, vamos con el contacto telefónico. Muy buenos días. Buenos días. Con respecto de que está en la exposición, lo que usted acaba de decir, nosotros los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, no sé qué ustedes tienen en Madrid, qué es lo que pasa, no escuchan bien las noticias. A nivel del mundo internacionalmente se ve que ha habido una corrupción fatal. Augusto, el ex ministro que estaba en esa entrevista, me causa esta risa de que dice que son la mayoría. Yo creo que aquí el Ecuador quiere, con mayoría, sin mayoría, que salgan las cosas al frente. ¿Cuánto se ha llevado? Yo creo que toda la década ganada está muy bien, pero que nos devuelvan todo lo que se ha llevado, los sueños que Bolívar dejó, es tener una felicidad en el país. Yo creo que si Alianza País, perdónenme, lo tiene responsable el presidente, ¿por qué no dejan que las cosas salgan a la luz del día? Que no que la mayoría. Yo creo que aquí todos deberían arrimar el hombro para que salgan todas las personas que hayan cometido actos ilícitos y no vuelvan nunca más a hacerlo aquí en el país. Eso deberían aprender de otros países, como han hecho en el mismo Brasil y en muchos otros países. Entonces yo sí me gustaría que ustedes arrimen el hombro para que todas las personas que hayan cometido sus actos sean castigados, no los que estén encubiertos. Entonces nosotros, todos los ecuatorianos, nos damos cuenta
¿Qué es lo que pasa en la década ganada? Con el respeto de todas las personas, pero que salgan las cosas a la luz del día. Buenos días, gracias a usted por su participación. Vamos avanzando entonces dentro de ello el balance que le hacía el gobierno. Posteriormente avanzamos en una reestructuración ya inclusive social del país, en donde se transforma el ser humano por encima del capital y que definitivamente estamos conscientes que lo hemos logrado. Estamos conscientes que hemos avanzado. Hay veces, y hay que reconocerlo, que la memoria es frágil. Y mucha gente es muy fácil olvidarnos lo bueno. Es muy fácil olvidarnos lo costoso que fue también esa transformación, ese cambio. Y es muy fácil acordarnos que aquellos que denostaron, cuando se les quitó parte del poder, porque recuerde usted, eran los ultra aliados del proceso político, pero luego, cuando ya no tuvieron educación, cuando ya no tenían el CODEMPE, cuando ya no tenían esas organizaciones que las dominaban ellos, eran parte de su poder, cuando ya no eran parte de dueños del agua, porque ellos cobraban por muchos cotos de agua. Cuando ellos ya no eran parte de aquello, empezaron a denostar a un gobierno, empezaron a acabarlo, a criticarlo. Y por supuesto, el pueblo ecuatoriano seguía respaldando ese proceso político porque era consciente que esos cambios llevaron a esas diferencias políticas. Y por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en un diálogo nacional. Estamos de acuerdo en que se debe, de alguna manera, conversar con diferentes sectores. Pero yo no puedo ponerme a hablar de justicia con un Jaime Nebot, por ejemplo, con disculpas debidas a los familiares de Consuelo Benavides y de los hermanos Restrepo. No puedo sentarme a dialogar. Esa es la posición del presidente Lenín. Lo respetamos. Respetamos, y yo en este mismo medio de comunicación hablaba, y recordará usted, que es un nuevo talante. Es una nueva forma de gobernar, y de aquello lo respetamos, indudablemente. Con aquellos sectores hasta que pudieran ser totalmente distantes, como usted lo menciona. Sí, por supuesto, conversamos con el alcalde de Quito, de acuerdo, porque son las autoridades, pero en meternos a un diálogo con un Abdalá Bucaram Puli, ¿en qué le puede apoyar a un proceso político una persona que no saca ni el 3% de votaciones? Mi nombre es Pedro Sánchez. Para decirles sobre la década ganada que habla el señor panelista, década ganada para la pandilla de revolucionarios que se han llevado el dinero del Ecuador con sobreprecios para este gobierno valioso, tirano, fascista de Rafael Correa, con respeto que se merece esta gran audiencia, pero el concepto nos dejó porque se olvidó del sector agropecuario, limitó la educación que era libre para todos, la libertad en la educación, puso trabas, persiguió a maestros, acosó. Entonces, eso es que la década ganada, cuenteros, hacen eco, que ahora hacen eco, están ya pues en campaña para que cumplan los 4 años y retorne de nuevo por más. Ahora tenemos que hacer con este nuevo presidente, que hacer algo bueno, cambiar este consejo electoral, porque con fraude a de querer venir de nuevo y después de 4 años a seguir llevándose, y le están encubriendo. Este señor Rafael Correa tiene que creo que es carecía de toda esta corrupción, por eso le tratan de encubrir, tiene que descubrirse hasta el último de todos estos que han saqueado al país. Muy buen día y muchas gracias. Muy buenos días, gracias a usted por su participación, Max. Sentimos la indignación de la ciudadanía. No, por supuesto. Mire, cuando a uno le toca... Max, cuando el presidente Lenín Moreno tiene más del 80% de la aceptación de la ciudadanía, es decir, los ecuatorianos ven con buenos ojos esta forma de gobierno en esos 3 primeros meses de dialogar, como usted lo dice. Yo no veo malo, repito, Giovanni, el diálogo. El diálogo no lo veo mal. Pero que sean parte del gobierno, los acuerdos políticos, eso sí, no jamás, pues. Perdóneme, el tongo y el reparto, aquí con Luis Javier, con usted, hablábamos que se ha acabado en el país. 10 años que no existía aquello,
y que nosotros estamos de acuerdo en que eso estuvo bien en desterrarse. Usted acaba de decir algo fuerte, dice, que el eso tongo y el vuelva, reparte, es decir, que está haciendo tongo Lenín Moreno y repartiendo su poder, el poder. Si me permite, para ir las respuestas, el primer ciudadano nos decía, y hablaba del tema de justicia, de que vuelvan, sí, por supuesto, de acuerdo. Nosotros mismos fuimos el gobierno que denunciamos, recuerden ustedes, al mismo Capaya, denunciamos, por supuesto, en una rueda de prensa, denunciamos los actos de corrupción que estaban en San Pedro de Ecuador y voló. Y en el gobierno de Rafael Correa no volvió. Qué casualidad que vuelva ahora. Qué casualidad que dio unas declaraciones en contra. Durante el gobierno de Rafael Correa fue que por supuesto, pero perdóneme. ¿Quién anunció de que iba a ser? Es que no es. A ver, ahí son órganos de control aparte, que no son del gobierno. Son independientes, por supuesto. Por supuesto. De hecho, oiga, vino del gobierno de Lucio Gutiérrez, pues. Acuérdese que era contralor de Lucio Gutiérrez. Y después se metió a los concursos y ganó los concursos. Será porque estaba dentro, porque ya sabía y todo lo demás, y ganó los concursos. Pero viene del gobierno de Lucio Gutiérrez. Fue contralor de Lucio Gutiérrez. Eso es lo primero que hay que... Buenos días, aquí tenemos el uso de conversar. Buenos días, con Lionel Germán. Buenos días. Ya, aspecto de lo que el compañero Max está hablando, yo tengo algo que decir sobre la década ganada. Por ejemplo, nosotros, los jóvenes, nos ha devuelto la esperanza de lo que es poder prepararnos y estudiar. Cuando antes un niño pobre podía acceder a la educación, yo le hablo por mí mismo. Mi madre, una persona lavandera, soltera, ella no tenía para nosotros poder darnos educación, pero sin embargo ella hace sus esfuerzos, no me ayudó a terminar la escuela y el colegio. La universidad que es difícil para uno pobre cuando tiene que trabajar y estudiar. ¿Cuándo pensar que una persona pobre puede llegar a ser alguien? Porque antes no importaba ser inteligente, sino que tenga dinero para escoger las carreras. Ahora mire, nosotros beneficiados por el proyecto de Go Teacher, donde nosotros, a los que nos gusta esa materia, podíamos especializarnos, porque aquí no teníamos los recursos. Entonces todo eso es bueno, porque va acompañado de la preparación. Eso yo lo veo muy bien, yo no sé, quién sabe, algunos no estén de acuerdo, pero yo sí apoyo. Yo agradezco esta revolución por darnos esa esperanza de tener esa fe de que una persona pobre sí puede progresar, de que una persona pobre puede demostrar y dar todo su talento, dar toda la pasión que tenga por servir a los demás. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa y regresamos. 7 horas con 34 minutos, estamos en Meteo Radio Primera Emisión. Vamos a Así es. contacto telefónico. Exacto, vamos a dar paso al contacto. En diálogo con Max Íñiguez. Muy buenos días. Buenos días, estimados periodistas, buenos días a panelistas. Como ciudadano, agradecerles por la oportunidad y simplemente por unirme al criterio y a la opinión de la persona que participó, que me antecedió en la intervención. Bueno, realmente hay cosas de provecho, hay cosas que han permitido la reivindicación social de los ecuatorianos, pese a que han habido circunstancias y determinadas personas que no han sido leales con sus principios y han cometido actos de corrupción. Pero no por ello se va a oscurecer el trabajo, como le digo, de reivindicación social, particularmente en lo que concierne a las personas con discapacidad. Personalmente, yo creo muchas personas con discapacidad somos agradecidos de que en esta temporada, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se dignificó nuestra presencia como seres humanos. De ser la última rueda del coche, pasamos a ser personas que ya se nos toman en cuenta en todos los aspectos y en todos los campos de la vida social. Personalmente, yo agradezco porque si bien es cierto directamente, a mí jamás me dio un trabajo, pero no por ello, porque particularmente tal vez me sienta afectado, voy a desconocer lo que se ha hecho de forma general. Pero ha sido esa presencia y ese accionar de la Revolución Ciudadana lo que ha permitido que los sectores sociales de bien abajo estemos saliendo. En mi caso, yo ocupo una comisaría. Cuando un comisario
donde hay personal muy informado que iba a estar con una persona con discapacidad. Hubiera sido lo último. Que eran para sectores de Donde, como Santiago, por lo general, donde quienes dirigían esta sectores comisaría era personal tiene que avanzar. ex oficiales del ejército, los ex conflictos no están oficiales de la Policía Nacional, Hay unos que no. Claro, algunas son personas Claro, notorias, Yo le digo. pero también ahora se está tomando en cuenta nuestros méritos y nuestras capacidades. Si bien es cierto, como digo, han habido personas que por su accionar particular y Eso Yo he dicho. hay que... han realizado comportamientos contrarios a lo que debieron hacer, no podemos desconocer el humano lo que construye y positivo, que lo fiscaliza. positivo que resultó y que sigue haciendo la revolución ciudadana. Gracias por la oportunidad. Gracias, Oscar, muy buenos días. Gracias a usted. Tenemos un mensaje de texto también que llega hasta el número celular de la radio. Nos dice: buenos días, qué bueno escuchar a alguien de Alianza País a los tiempos. Los dirigentes están en silencio. Se ve claramente que solo defienden sus cargos y no los principios de la revolución. Maximiliano, ¿tiene ningún cargo en este gobierno o aún no tiene ningún cargo en este? Bueno, yo debo decirle que hemos tenido conversaciones y que han habido propuestas, pero que hemos decidido esperar estos 100 días y seremos partícipe de aquello en caso de que se continúe con el proceso político, de que nos redireccionemos y que reconozcamos la labor de la década ganada, es decir, los 10 años del gobierno de la Revolución ¿Por Ciudadana. parte de quién espera Max de que se reconozcan los 10 años de la DEPO? Para mí, mire, El mismo presidente de la ahí República. topemos Voy a el llegar a tema, eso topemos justamente. lo inicial. Cuando el ciudadano hablaba y decía que este gobierno definitivamente como que está atacando al otro y que está bien eso. No, señor. Nosotros creemos que eso está mal y que el círculo que él dice de Alianza País no lo deja al presidente, no, al contrario, Alianza País lo está ya dejando mucho más en libertad para que él pueda gobernar, pero para que él pueda gobernar en base a las propuestas que se tuvo en campaña. ¿Y usted cree que eso Porque no va a ser Lenin en Moreno? campaña, por ejemplo, yo recuerdo en este mismo medio de comunicación, la banca, los medios saltaban por el dinero electrónico. Que cómo, que Hoy eso es ya lo está- peor. ya está en sus manos el Y hoy dinero. el dinero electrónico ya está en la banca y muchos medios nacionales no dicen nada. Yo eso no puedo estar de acuerdo. Yo he dicho que En que el dinero electrónico, en que el dinero electrónico vaya a la banca privada, yo no estoy de acuerdo. Con todo el respeto, no estoy de acuerdo que un día se diga que la deuda del país está por encima de lo que le permite la Constitución y que el señor ministro vaya con documentos a la comisión y que diga, sí, estamos sobre el 27% del PIB. Es decir, se habla con la realidad. Yo no estoy de acuerdo en que un día se diga el oleoducto de Esmeraldas ha colapsado, ha estado mal y tal, y 2 días después el ministro salga y dice, está marchando perfectamente. Y otro por ahí dice, ha habido una fallita técnica. Perdóneme, cuando nosotros... ¿Un presidente mentiroso entonces? ¿Que no sabe lo que dice ni lo que informa? Para mí es el círculo. A eso quería llegar ¿Pero del el presidente ciudadano. es el portavoz del círculo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas de las veces que a los presidentes les llega mala información y a veces se hacen eco de aquello. Pero yo creo que el presidente tiene que tomar medidas frente a ello. Si a mí me mienten ya 2, 3 veces, perdónenme, yo tengo que tomar medidas. Y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se diga que se vende el avión presidencial que costó $30 millones en 10 millones y para transportar los funcionarios compren los pasajes a empresas privadas, teniendo un avión. Yo no estoy de acuerdo en todo Contacto aquello. telefónico, buenos días, ¿con quién conversamos esta mañana? Le escuchamos. Sí, buenos días, con Beatriz Paredes de Salud. Buenos días. Yo lo que le quiero decir al ingeniero Max es que aprendió muy bien la lección. Por Dios, ¿en qué mundo vivimos, ingeniero? Y que usted se haya aprendido también la lección de toda la Revolución Ciudadana. Felicitaciones. Muchas gracias y buen día. Buenos días. Está repitiendo lo que otros dicen, que hay un libreto trazado al que Mire, ustedes lo repiten. lo que otros repiten sí es clarísimo y lo traigo el día de hoy documentado. Y además, para terminar lo anterior, a ningún medio de comunicación nacional le he escuchado que haya rectificado la información y que haya dicho Esmeralda está funcionando, la deuda del PIB ya es verdad. No, al contrario, se quedan con lo anterior. En este caso, quien debería rectificar es el presidente. No, pero ya está su vocero, pues. Ya el presidente sale el ministro y dice, la deuda está por el 27. Es decir, que no llega
mucho menos de lejos a lo que está estipulado en la Constitución. Todavía puede endeudarse, de acuerdo a la Constitución, un 13%. 13% más, pues. Todavía tendría capacidad de deuda. Tenemos capacidad de deuda. La pregunta es, si tiene capacidad de deuda, ¿cómo vamos a pagar? A ver, perdóneme, para eso está el gobierno nacional, que tiene que plantear políticas económicas adecuadas, y usted lo sabe, Pero Luis Javier. el equipo que tiene entonces, que es del mismo de Rafael Correa, ¿cómo va a ver, aquí es situación del gobierno nacional en la cual tiene que sentarse, y dentro de la proforma presupuestaria que envió ya a la Asamblea Nacional y que se está analizando, se tiene que ir paulatinamente dilucidando todo esto. Yo aspiro Pero no se olvide que la proforma presupuestaria fue aquella que prácticamente vino del 2016, porque es presupuesto prorrogado. No. En septiembre va a presentar la proforma del 18. Hay que tomar en cuenta que el señor presidente de la República, él ya hace con su equipo económico el análisis respectivo. Y dentro de ese análisis, si yo creo que A está mal, pues yo quito A y subo a BA, y etcétera, etcétera. Permítame, tengo un contacto telefónico. Buenos días, ¿con quién conversamos? Le escuchamos. Doctor Lenin, buenos días. Buenos días, Luis Javier, le saluda. Buenos días al doctor Maxim. Soy Luis Alfredo Masache del barrio Puntaral. Hay que respetar lo que el doctor está diciendo. La década ganada, pero para los revolucionarios. El pueblo se ha sentido perjudicado. Yo como ciudadano lo que está haciendo el presidente Lenin Moreno lo aplaudo y lo respaldo las veces que sea, porque es la democracia. O sea, para Maxi estuvo bien gobernado con la prepotencia, la arrogancia. Mi esposa, por ejemplo, trabajaba en el hospital Isidro. Eran ahí perseguidos como que si fuera cualquier cosa que capaz de no irse al trabajo. Eso es bueno en una sociedad. Una sociedad debe respetar el trabajo laboral. Yo me río cuando están tratando sobre el acoso laboral y digo que en el tiempo de la presidencia de Rafael Correa hubo el acoso laboral, pues. Entonces, eso hay que darse cuenta. Vea, mi estimado Max Jiménez, hágase una reflexión. Usted también es un ecuatoriano y sienta que si no ha tenido un puesto en el gobierno de Rafael Correa, también le están robando. Buenos días. Gracias a usted por su llamada. A ver, los ciudadanos se pronuncian, los ciudadanos... Bueno, mire, el hecho tienen que... una visión que quizá distante a la suya, pero es su visión a la final. Yo respeto, y siempre he respetado los criterios de todos. Del señor Masache cuando llamaba y atacaba a Rafael Correa, y hoy defiende al gobierno. Yo el hecho que el señor Masache defienda a mi gobierno ya me preocupa. Y el hecho de que él esté a favor ya en este momento del presidente, es que las cosas no están direccionadas como nació el proceso pero político. Los que no defienden, con todo el respeto. Y los que están de acuerdo con Lenin Moreno son los mismos del país, y usted es uno de ellos. Pero perdóneme, totalmente. Porque no comparte la forma en que está gobernando. Exactamente. No exactamente. Muy bien, Luis Javier. De acuerdo. Yo lo que no puedo estar de acuerdo jamás es en que antes a un servidor público se le hacía hacer lo que le dé la gana. Y cuando llega un gobierno, y perdóneme, Max Íñiguez, fui el otro día a una situación X en una entidad y que lo he denunciado ya al director respectivo. ¿Y sabe qué me contestó? Ya no está su papacito Correa. Pues ahora ¿quién me va a hacer algo? Vuélvase mañana. ¿Usted les haría algo? No. El papacito Correa, pues que supuestamente los tenía. Pero le perdóneme, claro, eso no está bien. Eso no está bien. O sea que ahora vamos a ir a un libre albedrío de la situación. No, yo no estoy de acuerdo en aquello. Mis respetos para el presidente de la República. Nuestro respaldo como presidente. La calidad del servicio en la administración va a disminuir porque ya no hay quien controle. Nos da temor. A mí particularmente me da mucho temor porque yo lo viví. Entonces me da mucho temor en aquello. Ya no hay el temperamental y hay el bondadoso. Hagamos lo que nos da la regalada gana. Exactamente. Esto es. Hay veces cuando yo me voy de casa mucho cuidado. Y regreso a los 3 días y mi esposa me dice, oye, Max, ha pasado esto. Entonces, eso me preocupa, pues cuando yo no estoy en casa y mis hijos se han portado mal, yo tengo que llegar y hablar con ellos, que es lógico. Entonces, eso es una situación que a mí particularmente me preocupa. Buenos días, ¿con quién conversamos? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, señor doctor Luis Javier Benítez, licenciado Giovanni, a Max Íñiguez, un saludo. Estoy con el chinesco. Pues realmente con Max Íñiguez somos amigos de mucho tiempo atrás, pero desgraciadamente siempre estamos discrepando con altura. En aceras distintas.
única. ¿Recuerda más cuando Totalmente. tuvo el presidente de la República, de Vilcarramba, y usted estaba solventando un problema con una señora que se alzó en alta voz y el presidente mandó a callar? Y yo me prendí detrás de usted para ver cuál era su actitud. Y claro, siempre la actitud fue de respeto, pero no tuvimos respuestas, usted sabe que insistieron. Ahora más, digo yo, hay más nombres. Ahí está el propio Luis Javier Benítez, Giovanni, existe Vicente Flores, Viche Flores, Fabián Coronel, Patricio Valdivieso. Tenemos ya nuevos nombres. No hay que idolatrar, mi estimado Max Íñiguez. Rafael Correa me parece que tiene una debate desastrosa en este momento. Se defienda solo, usted defienda su postura, su legado y salgamos adelante cogiéndonos de la mano para bien de esta provincia. Bueno, gracias. Estimado Miño. Vamos con un nuevo contacto. Un nuevo contacto telefónico. Vamos a la pausa publicitaria. Vamos, buenos días, ¿con quién tenemos el uso de conversar? Buenos días, compañeros. Gonzalo Peña, sin duda. A Marcia Rubens. En los tiempos, pensé que se había perdido. Gonzalito, me estabas buscando, aquí estoy, hombre. Un saludo cordial. Me llama la atención profundamente que mentira tras mentira, ya dejemos de lado este tipo de situaciones. Los hombres de bien dan nombres y apellidos. Me gustaría para hoy mismo hacerle conocer al gobernador, porque así deberías actuar tú, que eres parte de la Revolución Ciudadana y que continúa en el poder, a no ser que se cambien las cosas, e ir a decirle a él personalmente o decirlo públicamente para tener en cuenta nosotros qué institución es la que ha atendido de la forma en como tú lo dices. Me llama profundamente la atención. Las cosas no han cambiado, las cosas siguen igual. Nosotros visitamos algunas instituciones por un lado, por otro lado. Lo que sí yo podría afirmar es que se respira un ambiente de tranquilidad en las instituciones, se respira un ambiente no de tensión como se lo vivía anteriormente. Entonces yo creo que todos estos cambios son positivos en tanto y cuando vayan en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad. Lo otro de la década ganada o perdida, las autoridades de control serán las encargadas de decirlo, pero nosotros tenemos un mandatario, tenemos un presidente, así como lo tuvimos anteriormente y lo que él decía era verdad. Hoy tenemos un presidente que lo que él dice hay que creerle porque es la primera autoridad del país. ¿Qué pasa, Ale? Max, perdón, ¿qué pasa? Antes el Inmaculado lo que decía todo era verdad y hoy ¿por qué dudamos de la palabra del presidente que está asesorado de muchos que estuvieron en el anterior gobierno? Es decir, dejemos de lado este tipo de confrontaciones, más bien unámonos a ese llamado que ha hecho el actual presidente y vamos al diálogo, vamos al consenso, vamos a tratar de cambiar las cosas sin odio, sin rencores, sin enfrentamientos. Mira lo que pasa aquí en Loja con el aliado principal, cómo los trata a ustedes de ovejunos. ¿Crees que todo eso está bien, este tipo de confrontaciones? En vez de hacerlo todo en un ambiente de paz, de confraternidad y de tratar de solucionar los problemas que sí los hay en materia económica, social y política, por supuesto. Buenos días. Gracias, buenos días. Una pausa. Estamos en cadena de radio inclusividad, nos acompaña a esta hora Max Íñiguez. Max, vamos a responder brevemente las inquietudes de la ciudadanía para poder continuar también con este diálogo. Sí, se nos han quedado algunas preguntas. Bueno, voy a empezar con lo último. Mire, esa es la posición. Cuando amigo Gonzalo Piña llamaba antes a los medios de comunicación, yo no voy a hacer ningún comentario, pero lo que ahora hablan, sin odio, sin rencores, sin confrontaciones, dice que él le va a trasladar a la primera autoridad. Son hechos que definitivamente, o sea, en este momento a mí sí me pone en un plano mucho más a dudarlo. Y por supuesto cuando él dice que no creo en la palabra, no, yo he hablado de casos concretos y he dicho que tienen que trasladarle bien la información. Tienen que trasladar bien la información. Y por supuesto, ovejuno, sí, soy un ovejuno, no me arrepiento de aquello, no me avergüenzo de aquello. Voy a seguir siendo un ovejuno. Si quiere tratar así, que trate. Si esa es la forma despectiva de tratarlo, yo le debo informar que hay mucha gente. Y así nos trata el aliado. No, yo sé por dónde va. Y el que me trate.
El que me trate, soy ovejuno, no hay problema. Y es más, o sea, a mí, en el momento de que hablo con mucha gente, porque recuerde que el haber participado en un proceso electoral y el haber tenido una votación, gracias a Dios y a la ciudadanía, interesante, nos da para conversar y dialogar con la gente, seguir recorriendo. Hay muchos que están como una olla de presión, inclusive estando dentro de la administración pública, inclusive estando siendo parte de, pero yo no quiero ser pues esa olla de presión, estar ahí, yo no quiero ser parte de. Entonces, dentro de aquello, vamos a seguir respaldando, por supuesto, pero pedimos también que hay que pactar. ¿Por qué se siente? Porque no pueden expresar aquello. La presión del partido de gobierno y de Rafael Correa, nace la presión de Lenín Moreno y en este caso del sentimiento, querido Luis Javier, de personas que quieren expresar capaz lo que estoy expresando el día de hoy, y que en su momento, lo que dijo mi amigo Miño Sarmiento, de acuerdo, existieron servidores públicos que no cumplieron, que ahí sí debo decirlo, y es la primera vez que lo voy a decir públicamente, personalmente, en 3 ocasiones hablé con Rafael Correa y yo le hice conocer ciertas situaciones. Pero, ¿hay algo malo, Rafael Correa? Sí. Y es, por ejemplo, que mucho confiaba en parte de su gente y que la palabra de ellos para él era la válida y punto. Entonces, eso sí, fíjese, ese es un error. O sea, pese a que sabía, entonces no dictó correctivos. Porque el ministro le decía, no, es falso, hermano, todo está bien, ¿qué tal? No ¿Quién creía, base, pero sí creía eso? No, porque él gobernaba pues con sus ministros y le creía a sus ministros. Y entonces, hoy, parte de esos ministros, estamos viendo la posición que están tomando. Es decir, y yo espero que mañana, la próxima semana, muchos servidores públicos que fueron parte del gobierno de la década ganada, salgan y defiendan pues lo que ellos hicieron. Oiga, si no solamente estuvieron por su sueldo. Si no lo hicieron cuando fueron parte de la época perdida o ganada, pues lo van a hacer ahora. Fíjese, entonces coincidimos, pues. Ese es el error que sí hubo en la década ganada. Sí hubo, y yo lo reconozco, y digo, perfecto, ese es un error, y que aquí en campaña electoral mismo lo decíamos, miren, habrá que enmendarlo, y habrá que tratar que los servidores públicos sean de la base de Alianza País, pero no pues a base de amarre, componenda, de mis familiares. Ahora yo le pregunto a usted, Lenín Moreno se alejó de la propuesta del socialismo, que nadie le entiende ni la conoce, que es el no, muchos lo entendemos, muchos lo entendemos. Históricamente no ha sucedido como modelo económico justamente. A ver, y más que nada, me refiero al socialismo XXI, por supuesto, del siglo XXI. A ver, socialismo es indudable. Totalmente. Que sí. Nosotros simplemente que es un socialismo más moderado, un socialismo en el cual reformista, sí. Inclusive pero usted, derivado de no al neoliberalismo, pero un capitalismo reformado. Inclusive incluyente. Y dentro de ello puede estar lo suyo. Es decir, que muchos capitalistas pudieron entrar y que creían en una transformación política del Ecuador con un socialismo moderado, renovado y que definitivamente podía gobernar al país y que se demostró que sí se lo puede hacer. Perdóneme, 10 años de estabilidad gobierna. Que no hicieron bien las cosas. A ver, dentro de aquello puede haber excepciones. Como entonces estamos hablando de excepciones. Hay excepciones, siempre hay excepciones. Y en este caso, yo creo que hay mucha gente buena. ¿Esas excepciones están con Lenín Moreno ahora? Yo creo que... ¿O se alejaron también ya porque ya no está Rafael Correa? Hay mucha gente que dentro del proceso político, que caminó en el proceso político, lo hizo por interés propio, es decir, por un sueldo o por el bienestar de su familia. Particularmente yo sí lo he hecho por el bienestar de mi familia, en educación, en salud, en vialidad. Parte de aquello, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Y yo no lo he hecho por un puesto, porque ahorita fácilmente es por un puesto estar denostando contra lo que trabajamos, y eso no lo vamos a hacer. Lealtad y honestidad. Usted comprenderá que es fácil administrar cuando se tiene dinero disponible, pero las pruebas de gestión de gobierno se hacen cuando ya no hay dinero disponible. Querido Luis Javier, usted ahora lo sabe que lo hicimos con petróleo cero. Usted sabe que lo hicimos en una condición económica, por supuesto, y seguimos construyendo. Y este gobierno sigue inaugurando obras de la Revolución Ciudadana. Sigue inaugurando obras, por supuesto. Pero me refiero, no, que está bien. Pero, por supuesto, pero quiere decir que pudimos construir, que pudimos seguir pese a un terremoto, pese a un desastre natural, pese a todo aquello que tuvimos que seguir adelante. ¿Por qué más el gobierno anterior no respetó la planificación nacional? A ver, dígame una cosa, ¿por qué hacer 8 hidroeléctricas cuando bien se pudo hacer 3 o 4, pero bien terminadas? Y que entren en funcionamiento. Primero, ¿con qué dinero vamos a financiar este rato las 5 restantes que no entran en funcionamiento? Primer gran problema. Segundo, ¿no es cierto?
¿Por qué en cosas tan sencillas como las escuelas del milenio, que hoy Lenín Moreno no quiere saber nada de aquello, ¿no es cierto? No buscó la solución definitiva para la gente que vivía en los sectores más alejados. No quisiera que se me diga cómo se crearon los famosos en Loja y en el Ecuador, que les dieron bicicletas chinas, que no les duraron un mes en esas carreteras. Entonces, eso no son soluciones. Hay que buscar soluciones definitivas para soluciones. La gente. Hay que acercar la educación y la cultura a los pueblos más alejados. Totalmente de acuerdo. Y soluciones dentro de lo que usted manifiesta de educación. Existía un plan de las réplicas de las unidades del milenio. Es decir, voy a poner un ejemplo por conveniencia. En Santiago construimos una unidad y en la cual abarca La Chorrera, el Capuro, abarca el mismo San Lucas, abarca tal, ahí dentro de esa unidad. ¿A qué distancia está de Santiago? Por supuesto, usted. Sí, pero es que hay que buscar alternativas. Pero es que no está bien en darle una educación. Oiga, yo he asistido, y usted seguro, a las unidades unidocentes, en donde un profesor está con los 6 alumnos. ¿Usted cree que eso, Luis Javier, usted cree que eso es calidad educativa? Pero tampoco es la otra. No, perdóneme. Porque inclusive hay que buscar alternativas. ¿No es cierto? Bajar a San Lucas y de San Lucas subir a Santiago, quienes conocemos, por cierto, la provincia. No, pero yo lo estoy poniendo, puede estar en San Lucas. Por eso le digo, ese es el tema. Entonces, no hay transporte a San Lucas si podemos hacer. Ni la topografía, ni la calidad del territorio, es decir, el tipo de territorio que tenemos. Zonas extremadamente lluviosas, sin acceso, es un sacrificio para el estudiante. ¿Eso es solucionar en la vida? No es. Es lo que está de reveniente, creo, Lenín Moreno. Hay que buscar soluciones inmediatas a los problemas. Sí, pero no está bien, vuelvo y repito, en denostar, inclusive en lo que fui parte yo. Con todo el respeto. Es como que en este momento yo diga, exactamente, a las juntas, pese a que yo, por ejemplo, lo he dicho, muchos, oiga, los que pintaron, los que se rajaron, sacándose la mugre, por defendiendo este proceso político, porque fue duro, hay que reconocerlo, luchar contra la chequera, luchar contra ciertas informaciones, inclusive negativas en contra del gobierno, fue durísimo. Y aquellos que hicieron todo aquello, hoy escucharlo a quienes denostaban con odio, con revanchismo, y que decían que Lenin era lo peor, inclusive se burlaban de aquel. Perdóneme, por lo menos algo debe estar bien, pues. Yo mi hijo lo tengo en la unidad del milenio del Bernardo Valdivieso. Yo agradezco, perdóneme. Y antes sí lo tenía en una unidad de Loja, inclusive que me denunciaron, que yo mi hijo estuviera en escuela privada. Sí, pues. Pero luego cuando ya nos dieron unidades buenas, bajo coherencia también, pues mi hijo tiene que estudiar ahí. Mis hijos no se atienden en clínicas, sino en un hospital. Si hubiese habido otro gobierno, de los de antes, de los de que hoy juzgan que estaba mal, perdónenme. Que nadie en el ecuatoriano reconoce que hubieron avances significativos. Hay muchos que sí lo hacen, Luis Javier, que todo estuvo mal. La obra está visible, ¿no? Por supuesto. Solo que reparamos es el costo de la obra, y en eso ni usted creo que puede desmentir. Totalmente. Porque desgraciadamente allí hubo un abuso. Una obra que costaba 1 millón terminaba costando 2 millones. Y aquello entonces, que se eso investiga, es reprochable porque se pudo hacer más obra. Aquello que se investiga. Tiene que investigarse. ¿Y usted cree que Rafael Correa está pendiente, perdóname la expresión, está pendiente de lo que pase en la construcción de una unidad del milenio? Perdóneme. Estamos claros, no es tarea perdóneme. Esa no es tarea de... O sea, hay que ser coherente. Pero en la vida tiene que saber uno con quién se rodea. El equipo justamente responsable. Allí están los directores administrativos. Y esto, téngalo por seguro que también va a servir parte de la depuración. ¿Para que gobierne quién? Parte de la depuración de quienes no han estado dentro de la Revolución Ciudadana, pues, y que no han estado de acuerdo, y que nosotros lo que hemos planteado, una reforma total en el país, económica, política y social que se ha venido dando, hoy retrocedamos, pues, dinero electrónico ya lo maneja el señor Lazo. No lo escucho ahora reprochando como reprochaba contra el dinero electrónico. Max, la pregunta nos menciona que a lo mejor la molestia suya puede ser porque buscaba la gobernación de la provincia y finalmente... No. Oiga, vea, si se hubiese dado aquello, y yo en este momento tenga la plena seguridad que yo hubiese renunciado ya. Renunciado igual que... Hace rato. Definitivamente usted como que no quiere colaborar a Lenín Moreno. No, yo no voy a colaborar en un gobierno que desnosta con lo que fuimos parte. Es que el gobierno es de Lenín Moreno, por eso lo estoy diciendo. No, el gobierno es de la Revolución Ciudadana. Millones de ecuatorianos que respaldamos, que salimos a la calle a respaldar. Perdóneme, hay muchas políticas que están dándose en contra. Mire, por ejemplo, lo que sale en la prensa nacional, se habla
que hemos gastado en unidades del milenio 42.383 millones, cuando la verdad es que hemos gastado 28.000 millones. ¿Quién sale a decir que esto está mal? ¿Quién sale a decir, oiga, está definitivamente mintiendo? Pero tiene 3 legisladores. Bueno, cada uno cumpla lo suyo, pues. Si no, Cada uno tiene que hacerlo. Yo ahí sí, con eso como podemos siempre hablar. digo, Entonces, si hoy está mal, respondo, si hoy está mal, respondo por mis porque- actos. Entonces, ¿cómo no Y va a mi estar mal en el pronuncia- pasado si son los mismos? Y mi pronunciamiento, como el otro día, el que hice, que hay que reformar el Código de la Democracia, yo estoy de acuerdo en que los prefectos sean electos por el sector rural. Perdóneme, estoy totalmente de acuerdo, pero por supuesto es mi criterio. No estoy tomando en cuenta un criterio del conjunto, porque O sea, no es, para eso esa no es decisión de país. totalmente. Y sino además, de un aliado a país. querido amigo Giovanni, le comento algo, una infidencia que pocas veces la hago y mis compañeros lo saben. En una reunión de Alianza País interna, hace algunas semanas atrás, yo ya di mi pronunciamiento. Y la compañera directora y los demás compañeros que estuvieron en ese momento, yo dije, yo no aceptaré tal situación porque hasta que esto no enderice. Porque yo no estoy de acuerdo en aquello, con todo respeto. Los funcionarios deberían renunciar, como dicen algunos funcionarios cercanos a Rafael Correa, para ser consecuentes con el proceso de la Revolución Ciudadana, o deben permanecer en sus cargos. Cada quien, querido Giovanni, responde por sus actos. Yo, para tomar la decisión inclusive y manifestar esto, yo primero lo hablé en mi núcleo familiar. Ahora es opositor máximo. Mi hijo, no. Yo voy a seguir respaldando ¿Usted lo cree que se va a haber- tenga que usted cree que va a haber respaldar. reconciliación? Yo, ¿Usted cree que hay si viene- situaciones si viene- imposibles en la vida que se han dado. Entonces eso quiere decir que no va a avanzar el proyecto. Porque si No, no hay no. reconciliación, ¿de qué proyecto Yo habla? aspiro que se Aunque muchos dé no la entienden el reconciliación. Sí, o sea, hay mucha gente, vuelvo y No lo repito, comprende, y tiene que razón, han porque actuado no tiene en forma base Y me refiero a funcionarios. al plato que nos sirva, es decir, a mi sueldo y al cargo en el que me digan dónde estoy. Yo no actúo así. ¿Para qué viene o pretende venir Rafael Correa al Ecuador? ¿Por tema familiar? Eso será problema visita ya amigos, de... ¿O es tema político? Eso será problema de él. Yo no me he comunicado con él, no he hablado con él. Sí aspiro a hablar en su momento con él. Y lo que he dicho el día de hoy, yo Viene no me voy a a quitar callar. las Decir, calles, ve, acuérdate de viene a aquello. confrontar al Porque gobierno. gracias a Dios tengo todavía los documentos. Decir, mira, ¿te acuerdas de esto y de esto? No El me tiempo equivoqué. me ha dado la razón. Y pese a aquello, yo no estoy denostando contra lo que trabajamos. Porque yo estoy de acuerdo en que transformamos la patria. Estoy de acuerdo en que logramos mayor equidad social. Y que hoy, pues, ciertos ¿Usted personajes cree que si viene- salgan a defender presidentes ya. ¿Cree que si viene políticamente hablando Rafael Correa al Ecuador, viene a reconciliarlo al partido y a Lenín Moreno? ¿O cree que viene a ahondar más los problemas? A ver, yo pienso que Rafael Correa es un líder indiscutible de la Revolución Ciudadana. Fue el presidente que transformó este país. Desgraciadamente, hay veces que inclusive quienes él tendió la mano en diferentes situaciones, hoy denostan. Pero eso es normal. Mire, la mente, para que Eloy Alfaro tenga el regambre que tiene, tuvo que prácticamente ser asesinado. Para que Simón Bolívar, la misma situación, sea hoy quien es, tuvo que fallecer, y ahí reconocemos. Cuando parte de esta situación, el día que estuve en el funeral de mi gran amigo Nelson Gutiérrez, que falleció en días anteriores, ver a su esposa y a su hijo fue parte de lo que me dio esta fuerza. Y él decía, Max, hay que luchar, pese a que había situaciones negativas al interior, decía, hay que luchar y hay que luchar fuerte, no desmayemos nunca, porque la verdad debe prevalecer. Y eso es una de las cosas que la tengo clarísima, y que hay que ser realistas. Y a mi hijo el día de ayer le decía, mi hijo, se pueden venir cosas duras, pero no, papi, no te preocupes, hay que luchar, yo te conozco y te apoyamos. Eso para mí es suficiente, y estamos seguros y convencidos que el proceso de la Revolución Ciudadana tiene que volver y tiene que seguir para seguir transformando el país. Difícil la veo, dijo mi abuelita. Es su criterio, Luis Javier, el mío es el contrario. Difícil la veo, dijo. Perdón, Giovanni, no lo escuché. Sí, mire, pero mentiras como estas son las que nos han hecho daño. Luego que a Dilma destituyeron, el Globo salió y dijo, perdón, nos hemos equivocado. No ha sido el presidente actual el corrupto. Son cosas que suceden. Y que, bueno, constantemente estaremos, ahora sí, abiertos totalmente a cualquier diálogo, querido Giovanni. Gracias a los amigos por haber comparecido acá a Noti Radio Primera Emisión. Volveremos en otro momento. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos para dialogar con el señor asambleísta